Buenas tardes, chicos, o buenos días, o buenas noches, como sea que estén ahí. Bueno, vamos a empezar con la grabación de la clase número 9. Bueno, se las presento así de nuevo porque tuve un problema con el OBS para grabar. Entonces, eso, ya. Recuerden que cualquier duda me escriben por WhatsApp. Igual, de todas formas, ya les subí el material, las preguntas con su respuesta. Entonces, esta clase va a ser de movimiento con velocidad constante, que va a ser en este caso la segunda unidad de todo este curso, el universitario, física, porque el primero era ondas, después viene movimiento y luego va a haber energía. Entonces, la primera clase de esto sería movimiento con velocidad constante. Ya. Antes de ver las cosas hay que entender las magnitudes. Y en este caso, dos magnitudes. Una que son las escalares y las vectoriales. Vamos a empezar por la escalar. Los escalares solamente poseen un módulo. ¿A qué se refiere un módulo? Es básicamente una cantidad ya de un valor. Es un valor simplemente. Como lo había dicho en la clase pasada, es simplemente un valor. Como por ejemplo el tiempo es una magnitud escalar. Simplemente te presenta la hora que son y ya. Ya. La longitud igual. Simplemente te da cuánto mide algo. Nada más. No te dice para dónde mide ni nada más. Pues simplemente te dice que mide 2 metros. Pero no te dice nada más. La masa, igual, te da un peso y listo, nada más. En cambio, las vectoriales, aparte de tener ese valor, ese módulo, ¿ya? Al igual que las escalares, tienen una dirección y un sentido. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Supongamos nosotros estamos así ya, estamos en este plano y nosotros tenemos una caja, ¿ok? Una caja. Y a esa caja nosotros le aplicamos una fuerza, ¿ya? Esa fuerza, esa fuerza, voy a ponerlo azul para que se note mejor. Ya, ahí sí. Vamos a aplicar una fuerza. Esa fuerza tiene un valor. Ya, esa fuerza tiene un valor, no sé, por ejemplo, 20 newton. El newton es la unidad medida de la fuerza. Ya. Entonces, en este caso, ese sería el módulo. 20 newton. Ya, es el valor que uno se arroja. Pero ahora, los vectoriales, a diferencia de las escalares, tienen una forma de aplicación. Tiene una dirección y un sentido. ¿A qué se refiere dirección? Dirección se refiere al plano en donde se ejerce esta fuerza. Se fijan aquí, estoy en un eje. Sería el eje de la X, ¿ya? O horizontalmente, simplemente. Entonces, eso sería la dirección en la que yo aplico la fuerza. ¿Ok? Esa sería la dirección. Y el sentido es hacia dónde en esa dirección yo la aplico. En este caso, ese sentido sería la flecha que está aquí. ¿Ya? Este sería el sentido. ¿Podría ser para el otro lado? Sí, pues podría ser para el otro lado. Pero en este caso lo hago en este sentido. Entonces, el módulo es la fuerza. Entonces, en este caso sería los 20 newton. La dirección es en donde yo lo aplico. En este caso es en el plano horizontal, con el eje X, como lo quieren llevar. Y el sentido, yo lo aplico en este caso, lo aplico hacia la derecha. Pero podría aplicarlo, por ejemplo, a la izquierda, no hay ningún problema. Entonces, esas son las diferencias. Entonces, en general, la diferencia más importante entre los vectoriales y los escalares es que los vectoriales poseen una dirección y un sentido. Es decir, no simplemente te arroja un valor, como los escalares, sino te dice a dónde se aplica y cómo se aplica. ¿Ya? Una cosa importante es que los vectores siempre se les va a designar con una flecha encima, con una flecha encima que sería esta. ¿Ya? Eso significa que tiene una dirección, se aplica a alguna parte. Un ejemplo de vectores son la fuerza, como lo acabé de explicar ahí, la velocidad igual y la aceleración. Ya, esa sería. Bueno, las unidades con las que se expresan las magnitudes, como lo había dicho anteriormente en las primeras clases, son MKS, que es metro, kilogramo, segundo, o CGS. Bueno, el CGS no se usa tanto, que es centímetro, gramo, segundo. Y la idea de estas unidades es que siempre se tienen que manejar juntas, ¿ya? O sea, no podéis manejar metro
con gramos o hora. No, sino siempre tienen que estar con metros, kilogramos, segundos. Ok, estos son los aprendizajes esperados. Los conceptos básicos asociados al movimiento, al MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y va a ver sus características, ¿ya? La gráfica y su comportamiento. Bueno, esta es una pregunta que al final vamos a ser capaces de responderla, ¿ya? Y ahora voy a seguir andando en el tema de las magnitudes escalares y las vectoriales. Entonces, las magnitudes escalares, como he dicho anteriormente, son aquellas que queda especificada completamente con un número, o sea, tiene un valor y ya. Seguido de su correspondiente medida. Por ejemplo, el tiempo te da 10. ¿10 qué? 10 segundos, 10 horas, 10 minutos y listo. Ya. Y acá, bueno, dice que solamente es posible sumar o restar. Ya. Ok. Entonces, por ejemplo, el volumen es una magnitud escalar, simplemente da un valor, el tiempo igual, la longitud igual. Y estos son un ejemplo. Magnitudes vectoriales. Entonces, como dice su definición, queda definida mediante una recta con un sentido señalado por una flecha en la cual su valor numérico absoluto, que denominado módulo, el módulo es simplemente el valor, ¿ya? Eh, en las vectoriales, casi siempre, tienen, son así, son flechas. ¿Ya? De hecho, sí, son flechas porque esos son los módulos, ¿ok? Y tiene una característica que el módulo depende de la longitud de la flecha. Es decir, si la flecha es más grande, tiene un módulo mayor que otra flecha más chiquita. Más chica. Entonces, por ejemplo, esta flecha es más chica. Entonces, el módulo de la de acá, módulo de esta, va a ser mayor que la de acá. Supongamos este es 20 y este va a ser 10. Ya. Entre más grande sea la flecha, significa que mayor tiene el módulo. Y si se fijan aquí, el módulo lo hace más grande, entre mayor sea el valor. Es una forma igual para darse cuenta de qué vector es mayor sin que te digan un valor. Si uno ve la flecha más grande, significa que tiene más valor. Entonces, los vectores, como ya he dicho, tienes una dirección o recta sobre la que actúa. En este caso sería la horizontal. Esta sería la dirección, este es plano de dirección. Esta. Tiene su sentido de actuación. En este caso, donde apunta la flecha, que en este caso a la derecha. Su punto de aplicación, que sería esto. Y o algunos ejemplos sería la fuerza, como lo había explicado en el otro ejemplo, la aceleración, la velocidad y el campo eléctrico. Porque todos estos elementos, todas estas magnitudes, tienen, aparte de un valor, se aplica a una dirección, a un sentido, o sea, se mueven. ¿Ya? La fuerza igual, en la vida diaria, uno aplica fuerza para mover cosas, para hacer algo, entonces uno aplica aparte de la fuerza los movimientos. Entonces esa es en general la magnitud vectorial. Ok, en movimiento. Empezamos con el desplazamiento. Es el vector que une la posición inicial con la posición final de un movimiento. Claro, es básicamente lo que uno se mueve, la posición inicial y el final. Los módulos se expresan normalmente en metros, sí, metros, kilómetros, centímetros, pero casi siempre en metros. El desplazamiento es independiente de la trayectoria seguida por el cuerpo. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos este ejemplo aquí. El desplazamiento es un vector que se puede designar con una D y una flechita arriba. Ya, estos son, o una D así, o mayúscula, minúscula, así. Ya se puede designar de esta forma. Esa flechita de arriba, como le había dicho anteriormente, se refiere a que es un vector. Ya. Entonces, dice, aquí tenemos un ejemplo que va de A a B. Entonces, si este es el origen, 0, y este sería el punto final, entonces sería el 0 menos el final, ¿nota? O sea, lo final menos lo inicial nos va a dar los 10 metros. Entonces, lo que se mueve básicamente son 10 metros. Ahora, dice que, por ejemplo, si entre los puntos A y B hay una distancia de 10 metros, y vas y vuelves varias veces entre ambos puntos, el desplazamiento solo considera la distancia en línea recta entre A y B. Ya. Una característica del desplazamiento, como lo había dicho anteriormente, es que es un vector. ¿Y a qué se refiere un vector? Es decir, que tiene una dirección, ¿cierto? Tiene un sentido a donde va el objeto en este caso. Hay dos cosas que son muy parecidas, dos términos muy parecidos, que son el desplazamiento y la distancia recorrida. En este ejemplo, escribirlo de nuevo, este ejemplo, vamos para allá
De hecho, si seguimos la línea roja va para allá 10 metros, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento es que se mueve 10 metros, ¿ya? Ahí no hay ningún problema porque el vector se dirige para allá 10 metros, entonces ahí no pasa nada. Ahora, el problema es que se devuelve. Entonces, el desplazamiento, como es un vector, va y vuelve, o sea, va para allá con una magnitud y luego retrocede lo mismo. Entonces, el desplazamiento es cero. Es cero. O sea, el desplazamiento sería cero, porque no hay. Porque se queda donde empezó. Y luego va a ese punto y se devuelve hasta B. Entonces, ahora sería 10 menos 10, y después más 10. Entonces, el desplazamiento total o final, como lo quieran llamar, sería 10 metros. ¿Por qué? Porque avanzó 10 metros, porque empezó de A, llegó hasta B, después retrocedió y después volvió a avanzar 10 metros. Entonces el desplazamiento que ve en un vector y ve eso, ve el sentido y la orientación de los valores, importa si uno se mueve o no. ¿Ya? Entonces en este caso avanzó 10 metros. Ahora hay otra cosa que es muy parecida y que uno lo ocupan como sinónimo, es la distancia recorrida. La distancia recorrida es un escalar. Entonces se definiría así nomás, o así, como uno quiera. Si se fija, no tiene el gorrito. Como no tiene el gorrito, eso significa que no es un vector. Es decir, no importa em, si avanza lo mismo y retrocede lo mismo. No importa. Ahí lo va a sumar todo en general. Por eso se llama distancia recorrida. Entonces, en este caso, avanza, retrocede y avanza. Entonces, la distancia recorrida total sería 30 metros. ¿Ya? Aquí no importa el sentido, porque no es un vector, es un valor tal cual. Si fuese un vector, ahí sí importaría hacia dónde uno va. Entonces, esa es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. ¿Ya? Desplazamiento es el vector, distancia recorrida es el escalar. Ya, aquí está. Camino recorrido, la longitud de la trayectoria corresponde a la distancia total recorrida por el cuerpo al moverse. Entonces sería eso. Es lo que comenté anteriormente. Entonces sería 30 metros. Ya. Ya, la trayectoria entonces es la curva que traza el cuerpo al moverse. La trayectoria puede ser una línea imaginaria, sin embargo, algunos cuerpos marcan su trayectoria claramente al moverse. Por ejemplo, el avión que deja un rastro mientras se desplaza por la condensación de los gases. Básicamente la trayectoria es, después vamos a ver adelante, que por ejemplo acá hay un punto y acá hay otro punto. La distancia esta es el módulo de la distancia, es decir, la, distancia que hay entre los objetos, que es la mínima, es decir, em, como la distancia más pequeña que puede existir entre ellos. Y la trayectoria serían todos los caminos que puede hacer el objeto, es decir, puede ir para allá, para allá, para acá, puede darse una vuelta así, y voy acá, ¿ya? O por el contrario, puede hacer otra vuelta. La trayectoria es eso, po, el movimiento que puede hacer el objeto a otro punto sin necesariamente ir recto. Puede ser curvilíneo y la trayectoria puede ser curvilíneo o rectilíneo. Y ahora vamos a ver la rapidez media y velocidad media. Aquí la rapidez media se refiere a lo escalar. Es decir, básicamente te va a dar un valor del objeto, nada más. Entonces, como es un escalar, se relaciona directamente con la distancia recorrida, que también es un escalar, una escalar. ¿Se acuerdan? Como lo dije anteriormente, distancia recorrida simplemente vea la longitud total. Entonces, la rapidez está relacionada con la distancia recorrida dividido en el tiempo empleado. Entonces, uno lo calcula y lo divide y listo, esa es la rapidez. Ahora, la velocidad media está relacionada con la magnitud vectorial, es decir, tiene un sentido como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, indica el desplazamiento que se realiza en una unidad de tiempo. Un tiempo determinado, puede ser 2 segundos, 3 segundos, lo que uno pida. Entonces, desplazamiento dividido en tiempo empleado. Entonces, si se fija, aquí para distinguir entre, entre vectores, como lo dije anteriormente, tiene esa flecha arriba. Entonces, si me muestran algo así, yo al tiro puedo decir que esto es velocidad, no rapidez, sino velocidad. ¿Por qué?
porque la velocidad es un vector y está relacionado con el desplazamiento. En cambio, la rapidez no es simplemente un valor, es una escalar y está relacionado con la distancia recorrida. Y eso. Bueno, se mide en metros partido por segundo o centímetros partido en segundo. Pero siempre les recomiendo que usen el MKS. El MKS, como siempre les digo. O igual depende de las preguntas, pero que ocupen siempre eso. Bueno, el movimiento. Entonces Luis quiere ir al supermercado a comprar pan en su bicicleta, pero ¿dónde se encuentra y cómo podemos ubicarlo? Bueno, está ahí. Necesitamos un punto de referencia siempre. Para esto siempre necesitamos punto de referencia. ¿Cuál depende del punto de referencia? El que uno considere mejor o más cómodo. Entonces, ese va a ser el punto de referencia y ese va a ser su posición inicial. Podemos hacer que va a ser la distancia cero. Ya. Y va a utilizar esta trayectoria. Aquí podría usar, por ejemplo, otra trayectoria. Puede irse por otras calles hasta llegar a este punto. Las trayectorias son eh, el camino que traza el objeto, en este caso Luis, para llegar a su punto final. En este caso ocupó esta trayectoria. Ya. Ok. El camino recorrido. Entonces, el camino recorrido por Luis, esto sería de 2300 metros. ¿Ya? Otra magnitud importante es el de desplazamiento. Como yo le había dicho, el desplazamiento es el vector y es simplemente la distancia, la magnitud del valor que hay de ir del punto inicial al final, pero directo. ¿Ya? La trayectoria es el punto, como lo he dicho anteriormente, la trayectoria uno puede ir así, 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 pegarse una vueltita y después recién llegar. O hacerse otra, pasar por aquí, ir por el cerro, no sé, y después llegar. Pero en cambio, el desplazamiento es el valor, la magnitud en sí que hay del punto inicial hasta el final. Es el vector. Por eso tiene una flechita. ¿Ya? Ahora, tenemos un ejemplo. Ya tenemos esta de referencia. Vamos a trabajar en el plano horizontal en el eje X. Entonces tenemos este auto que está en la posición inicial, que este es nuestro punto de referencia. Entonces esta posición inicial 0, 0 metros. Luego avanza 40, después retrocede y llega hasta 20. Entonces, la posición final son X 20 metros. Nos pide. ¿Cuál es la distancia recorrida por el auto? Entonces va de 0 a 40, luego retrocede 20. Entonces la distancia recorrida total sería 60. Serían los 40 que avanza y los 20 que retrocede, entonces sería 60 metros. Listo. Ahora, ¿cuál fue el desplazamiento? ¿Cuál fue el movimiento real del objeto? 20 metros. El vector, 20 metros. 20 metros. Ahora, si se fijan, igual tienen una forma distinta de escribirlo. Aquí simplemente es 60 metros, 60, el valor con su respectiva unidad. Pero aquí tiene, si se fijan, el sentido, porque la referencia está en el eje X, entonces para allá va a ser positivo. Y si fuese para el otro lado, pues sería negativo. O sea, si esto retrocediera, si fuera malla de la referencia, esto quedaría negativo. Por ejemplo, si fuera menos 10, entonces acá escribiría menos 10. Ya ves el sentido. Después está su valor, que sería 20, su unidad de medida, y otra cosa aquí es la I de acá. Eso se refiere al, al vector, ¿ya? Eso representa el vector. Ok, dice, ahora, otra magnitud era el desplazamiento. Ahora vamos a verlo con el ejemplo de Luis. Entonces, el desplazamiento sería los 1800, es decir, directo del inicial hasta el final y directo, o sea, pero aquí ahí no se puede, evidentemente, porque no puede pasar encima de las cosas, pero sería en 1800 metros. Ahora nos pide si Luis demoró 5 minutos en llegar al supermercado, ¿con qué rapidez viajó? Entonces, rapidez. ¿Qué se refiere a rapidez? Se refiere a el valor simplemente. Y la rapidez está asociada a la distancia recorrida. Entonces sería 2300. Y significa los 5 minutos los pasó a segundos. Entonces sería 2300 dividido en 300 segundos. Serían 7,66. Que lo acá lo redondea a 8 metros por segundo. Y ahora, ¿cuál es el módulo? El módulo con la que la velocidad. Entonces, ¿a eso qué se refiere? De ocupar desplazamiento. El desplazamiento nos lo dan 1800 dividido en 5 minutos, lo pasa a segundos, 300 segundos, y eso nos da 6 metros por segundo. Ahora, dice, si Luis demoró
5 minutos en volver del supermercado hasta su posición inicial. ¿Cuál fue su rapidez considerando todo el viaje? Entonces, fue y se devolvió. Entonces, demoró 10 minutos en total, pues. 10 minutos total en recorrer el doble, o sea, 2300 metros. Sería 2600, digo 4600 metros, dividido en 10 minutos, que serían de 5 ir y 5 volver, serían 600 segundos, sería 7,66. Entonces se demora lo mismo, 8. Ahora, ¿cuál fue el módulo? Esta respuesta es bastante sencilla, porque si entendemos que la velocidad está asociada al desplazamiento y el desplazamiento es un vector, la velocidad igual será un vector, porque trabajan juntos, se refieren a lo mismo. eh, si va y vuelve y se queda ahí mismo, eso quiere decir que no hubo movimiento. Entonces podría decir que la velocidad es nula, no hay movimiento. No hay velocidad, porque no hay distancia recorrida. O sea, porque no hay desplazamiento, porque se queda ahí mismo. El tiempo sí, sí hay. Es por eso. Ahora dice, acá hay un ejemplo, dice un automóvil se desplaza del punto A hacia un punto B al viajar por la carretera. La distancia recorrida entre ambos puntos es de D kilómetros. Sin embargo, al unir ambos puntos en línea recta, la distancia que los separa es de R kilómetros. Aunque R es menor que D, tal como lo muestra la figura. Ya, entonces aquí eh, se está apreciando el desplazamiento. Y lo de acá sería la trayectoria. Ya, la trayectoria, o sea, el movimiento, como el ejemplo anterior vimos. Entonces, si el automóvil demoró T horas en realizar el viaje, es correcto afirmar que si la magnitud de sus desplazamientos es de kilómetros, la magnitud de su desplazamiento está asociado con lo rojo, ¿ya? Según lo que vimos anteriormente. Y lo azul está asociado con la distancia recorrida, entonces esta no. La distancia total que ha recorrido es R kilómetros, no, porque este es el desplazamiento, pero puede que aquí en la trayectoria uno puede hacer, como dije anteriormente, un viaje más largo. O sea, la trayectoria puede variar, puede ser así, 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 así. Eso significa que, por ejemplo, en el negro, en la línea de color negro, avanzó más que en la azul. Entonces, no podría ser. Dice, la rapidez media del viaje fue de D partido en T, la rapidez media. Entonces vamos a asociar la rapidez y la rapidez está asociada con la D, que sería la trayectoria, con el tiempo. Entonces, esta sería la correcta. ¿Ya? Pues dice, la rapidez media del viaje fue R partido en T. No, esa sería la velocidad, porque la velocidad está asociada con lo R. Así que no. La distancia total que recorrió es R más d k. No. Entonces la respuesta correcta sería la C. Ahí está. 15 dice, si la distancia entre dos puntos A y B es de 120 kilómetros por la carretera y en línea recta es solo de 30. La diferencia entre la rapidez media y el módulo de la velocidad media para un automóvil que viaja desde A hasta B demorando 1,5 horas en el trayecto es. Bueno, entonces tenemos la distancia entre A y B es de 120 kilómetros. Aquí obviamente ustedes pueden no dibujarlo, pero siempre se lo hago para ejemplificar. De 120 kilómetros por la carretera. Y en línea recta es solo de 30 kilómetros. O sea, si se fijan en línea recta, aquí sería el valor de desplazamiento. Y el otro sería la trayectoria. Que hace. Se demora más aquí. Y este está asociado con la distancia recorrida. Ahora, dice, el- la diferencia entre la rapidez media, esto sería 120 partido 1,5 horas, menos el módulo de velocidad media, sería 30 partido 1,5. Para esto, entonces, en una hora de trabajo, si te fijan aquí, en las respuestas está en hora y en kilómetros, entonces ustedes no tienen que cambiar, no tienen que pasarlo a MKS. O sea, no necesariamente tienen que pasarlo a metros por segundo, porque la respuesta está en kilómetros por hora. Eso es siempre a lo que me refiero que
que depende de la pregunta y la respuesta. Entonces, calculado esto, calculado eso y nos daría una respuesta de la B. Si hacen eso, debería darle la B. Ya. Y ahora vamos a ver el MRU. El MRU se llama movimiento uniforme rectilíneo y se caracteriza por, en el caso de que la rapidez es constante y la trayectoria siempre en línea recta. Igual puede ser circular, ya, pero en este caso vamos a ver la línea recta, ¿no? Se mueve y recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros estamos en el tiempo cero aquí y la referencia es la moto y después avanza 5 metros, después 10, después 15, 20, 25. Eso quiere decir que la velocidad es constante. ¿Qué velocidad sería? Si avanza siempre 5, sería va a 5 metros por segundo. Ya, entonces va a 5 metros por segundo. Eso quiere decir por cada segundo avanza 5 metros. 0, después 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, así. Ya. Entonces a los 10 segundos ya avanza 50 metros. Eso es básicamente el MRU, que la velocidad es constante. Ahora, ¿cómo se representa gráficamente? Sería así. Hacemos una gráfica de posición versus tiempo. Aquí está aquí está el tiempo. Entonces, partimos del 0, esto es del origen, igual que la moto. Entonces, al segundo va a avanzar 5 metros. A los 2 segundos va a avanzar 10 metros. A los 3 va a avanzar 15 metros. A los 4, 20. Y a los 5, 25. Y así. Y así, entonces se va a generar una función, si unimos todos los puntos y partimos del origen, se va a generar una función. Unimos una función lineal. Así. Ya. Eso básicamente. Entonces, otra cosa importante es obtener información de la gráfica. Por ejemplo, si nosotros hacemos la pendiente de esta gráfica, que sería la pendiente, la diferencia en el eje Y, en la diferencia en el eje Z, o sea, X. Este es la eje Y y este es el eje X. Entonces, si hacemos diferencia entre eso, sería la diferencia, la posición partido en tiempo. ¿Eso qué es? Velocidad. Entonces, podemos decir que la pendiente es la velocidad. Ya. Y otra técnica igual que existe es el área bajo la curva. El área bajo la curva en este caso sería eso. Y se puede calcular, bueno, en este caso, en esta gráfica, velocidad versus tiempo, o sea, posición versus tiempo, no se obtendría nada de interpretación. Pero en otra gráfico sí. Ya. ¿Esto de qué sirve? Sirve para interpretar de qué se trata la gráfica. Por ejemplo, no sé, si uno recibe solamente esta gráfica y uno dice, ya, ¿esto de qué trata? Ya, cada segundo aumenta 5. Ya, entonces eso significa que vemos la pendiente, entonces la pendiente a relacionar esos dos términos que están ahí, nos da la velocidad. Ah, entonces eso quiere decir que la velocidad va constante. Mm, Eso sería un ejemplo. Ahora, ahora, por ejemplo, hay un caso en el que sea de una gráfica de velocidad versus tiempo. Ya, así, por ejemplo, el de acá. Ya. La velocidad versus tiempo, si hacemos la pendiente, sería la diferencia de la velocidad partido en el tiempo. Y eso sería aceleración. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver cómo se manifiesta la aceleración en la gráfica. Por ejemplo, aquí la aceleración, ¿qué significa? Significa que la aceleración es constante. De cada segundo hay 5 metros por segundo. Entonces el otro segundo aumenta 10. Eso quiere decir que hay una aceleración de ¿cuánto? De 5 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que cada segundo aumenta 5 metros por segundo al cuadrado. Que es una aceleración así que constante que va aumentando. O sea que va aumentando la velocidad. Ya, la aceleración entonces en este caso se mantendría constante y aumentaría la velocidad. Entonces eso es interpretar la gráfica. Ya, vamos a ver más adelante. Esta es la posición de movimiento. O sea, esta es la expresión de movimiento. De la velocidad que se saca así, velocidad
que sería la velocidad final menos la inicial, partido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Y aquí básicamente lo despejan. Esto pasa multiplicando por allá. Y, esto pasaría sumando al otro lado. Y notaría exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto es simplemente para escribir la posición del objeto en cualquier instante de tiempo. ¿Ya? Entonces, una motocicleta vieja con movimiento rectilíneo uniforme, eso es importante. En la prueba siempre pueden rayar todo lo que quieran. Pueden rayar. Entonces, por ejemplo, esto sería muy importante, entonces tendrían que rayarlo, por ejemplo. Yo lo haría. Entonces, recorriendo los 100 metros que separan los puntos X, Y del camino, con una rapidez de 20 metros por segundo. Considerando lo anterior, la rapidez de la motocicleta en el punto Z a 40 metros del extremo S. Bueno, aquí lo único importante es que nos dicen que un momento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad siempre se mantiene constante. Entonces, si nos preguntan de nuevo cuál será la rapidez, eso es absurdo ya, porque sabemos que es un MUR, entonces la velocidad nunca cambia. Entonces la respuesta sería la D. ¿Ya? Entonces ahí, ojo, cuidado, porque hay algunas preguntas que son innecesarias. ¿Ya? Dice, un cuerpo experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Es decir, que la velocidad se mantiene constante. Y de hecho son 10 metros por segundo. Siendo la ecuación itinerario o ecuación de desplazamiento, o sea, sí, esta. Ahora, considerando que el cuerpo se mueve sobre un eje coordenado positivo hacia la derecha, por ejemplo, entonces para allá, en el eje Y. Para acá se mueve el objeto, para allá va. ¿Es correcto afirmar que la posición inicial del cuerpo es 2 metros a la derecha del origen? Esta, si recordamos cómo era la forma de la ecuación, esta era la posición inicial. Entonces, en el tiempo cero, es decir, esto es cero, y cero por la velocidad se vuelve cero. Entonces, el tiempo cero, la posición inicial sí son 2 metros. Sí. La rapidez de móvil es 10 metros por segundo, sí. Aquí está la rapidez, o sea, sí. Ahí son 10, correcto. Es simplemente ver la fórmula que está y compararla con la de movimiento. Si la posición final del cuerpo al cabo de 3 segundos de movimiento es de 32 a la derecha del origen, 10 por 3, 30, más 2, 32. Entonces, correcto. Entonces sería la respuesta todas. 1, 2, 3. Ya. Ahora veamos el comportamiento de los gráficos, que lo dije anteriormente, ¿no? Entonces, la línea recta ascendente o descendente indica que el modelo recorre distancias iguales en intervalos iguales, es decir, que mantiene la velocidad constante. Y ahora, aquí, parte del origen, entonces la ecuación general sería la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, pero acá la posición inicial es cero, entonces aquí queda velocidad por tiempo. Y ahora, aquí parte de otro valor que no es cero, entonces sería posición final es posición inicial, que sería un valor distinto de cero, más velocidad por el tiempo. Y aquí negativo, ¿por qué? Porque la pendiente aquí es negativa. No sé si por matemáticas lo han explicado, pero si la pendiente va a ser positiva siempre cuando vaya así. Ya, o sea, de izquierda a derecha y subiendo. Ahora, si va para abajo, significa que la pendiente es negativa. Lo que pasa, eso es lo que pasaría en esta situación. Ya. Ahora, la siguiente gráfica de posición X en el tiempo t corresponde a un cuerpo que se desplaza en línea recta. Ya acá no, si se fijan, no nos están diciendo si es un M u R, pero podemos distinguirlo gracias a la forma en la que se comporta. Si se fijan aquí, pasan aquí 3 segundos y se mueve 6 metros. Aquí pasan 2 segundos y se mueve 10 metros. Otros 4 metros. Entonces, considerando lo anterior, ¿con qué rapidez se desplaza el cuerpo? Aquí se fijan, es de posición versus tiempo, entonces según lo que había visto en los gráficos anteriores, este sería la velocidad. Y sería una velocidad constante. ¿Por qué? Porque va de esa forma. Ahora supongamos si el gráfico siguiera y llega a este punto y se mantiene así. Por ejemplo, si se mantiene de esta forma, quiere decir que la velocidad es cero. Porque el movimiento, porque si se fijan, aquí no hay una variación de movimiento, es decir, que la velocidad es cero y se queda ahí, está estacionado.
Ya, ese es un dato. En el caso en el que vean el gráfico así. Pero en este caso, no, llega hasta ahí simplemente. Llega hasta acá simplemente. Entonces, hasta aquí es un MUR con velocidad constante. Entonces nos pide la rapidez. Aquí podemos sacar la rapidez de varias formas, de tres formas. Podemos tomar todas estas distancias y calcularlo, es decir, los 16 partidos de los 8. O podríamos usar el intervalo de aquí, ya, que sería 4 entre 2. O el intervalo de aquí con este. Sería 6 entre 3. Entonces acá daría 2, acá da 2 y acá da 2. Entonces al final nos está dando que son 2 metros por segundo. Esa es la respuesta. Ya, comportamiento ahora del gráfico de MRU de velocidad versus tiempo. Entonces aquí, se fijan, aquí cambió, ya no es X, sino es velocidad. Entonces la línea horizontal indica que la velocidad es constante en el tiempo. Aquí, entonces esta línea, si veo que es constante, eso quiere decir que la velocidad aquí es constante, se mantiene siempre constante, porque es una línea, siempre el mismo valor. En este caso no se podría hacer 8, es siempre el mismo valor. Ahora, el área bajo la curva representa la distancia recorrida por el móvil en el intervalo de tiempo. Claro, eso es lo que yo estaba diciendo al comienzo, que existían dos formas de ver, era la pendiente y el área bajo la curva. El área bajo la curva en este caso sería todo esto, ¿ya? Y todo esto representaría la distancia recorrida, o sea, todo lo contrario. Ya, eso. Dice, un móvil se desplaza por un camino rectilíneo durante 6 segundos, moviéndose según lo muestra el gráfico de velocidad versus tiempo. Ojo, velocidad versus tiempo. Respecto a esta información, es correcto afirmar que en dicho tiempo, ya, primero vamos a analizar el gráfico, es velocidad versus tiempo, aquí recorre en 6 segundos, tiene una velocidad de 3. Y si fijan aquí, la velocidad es así. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es constante. ¿Por qué? Porque nunca cambia, se fijan aquí. Ahora, si hiciese esto, ahí cambia, pero ahí no. Llega hasta ahí no. Entonces se mantiene constante en esos 6 segundos la misma velocidad. Ahora, ¿el movimiento es uniforme? Sí, en esto sí, porque es un MUR, porque la velocidad se mantiene constante, entonces sí. ¿La velocidad es constante durante el trayecto? Sí, eso dice. Ahora, dice la distancia recorrida es de 18 metros. La distancia recorrida, como dije anteriormente, era el área bajo la curva, es decir, esto que hace acá. Y esto va a ser lo que recorre, o sea, lo que se mueve el objeto en ese intervalo de tiempo, es decir, los 6 segundos, con la velocidad de los 3 metros por segundo. Entonces sería 18 por 3, o sea, 3 por 6, 18. Entonces la respuesta correcta sería la E. Ok, ahora clasificación del movimiento, tan relativo y absoluto. Básicamente estos son de la referencia en que uno lo toma, ¿ya? El de la percepción. Entonces hay un movimiento absoluto que en el sistema de referencia con el cual se observa el evento se encuentra en reposo. Ahora, por ejemplo, no sé, cuando uno toma un medio de transporte y en la micro o en el auto uno siente que no se mueve o se mueve poco. Y otro que está afuera caminando, por ejemplo, va a ver que uno va a la velocidad del auto. El momento relativo es el sistema de referencia con el cual se observa el evento está a su vez en movimiento. Entonces, básicamente eso, cuando uno está en movimiento y otra persona, y uno considera que no está en movimiento, o está en reposo, casi en reposo, y otra persona está afuera de ahí, mira cómo uno se mueve con esa velocidad. Por ejemplo, cuando uno va en tren, en auto, en micro y todo eso. Entonces, lo vamos a utilizar principalmente de referencia absoluto para nuestro estudio, ¿ya? O sea, absoluto sería, estamos atentos. Ahora, ¿se mueve o no? Eso es lo que estaba hablando yo, la referencia. Punto de referencia que utilizamos nosotros para ver el fenómeno. Entonces, por ejemplo, aquí si hay unas personas en el tren, pareciera que nadie se mueve, pero si estamos afuera del tren, vamos a ver que va a la velocidad del tren. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno está sentado en la micro y la micro va a 70 kilómetros por hora. Y uno se para, tiene que tener cuidado porque va a ganar la velocidad de los 70 kilómetros por hora. Entonces, por eso uno siempre se tiene que agarrar
para que no te agarre la velocidad en la que va, en este caso, la micro. Ya, pero uno cuando está en la micro o en el tren va a agarrar la velocidad que tiene ese medio de transporte. Entonces, básicamente esto, la percepción es de donde nosotros tomamos la referencia del suceso. Ya, aquí dice, los automóviles de la figura se desplazan con movimiento rectilíneo uniforme en la dirección X con la rapidez y el sentido que se muestra. Ya. Ahora, según la información en la figura es posible establecer que el automóvil S, ahora nos piden la referencia del S, nos piden que estudiemos con respecto a todo lo que sucede alrededor, pero con respecto al S. Dice, percibe que R se acerca con una rapidez de menos 40 kilómetros, menos 40. Así que retrocede según la referencia del S. Vamos a ver el R, ¿cuál es el R? El R. Que se acerca con una rapidez de menos 40. De menos 40 no, porque va al mismo sentido que S. O sea, R va para allá, va para la derecha igual que S, entonces no sería menos 40. Dice, ve, percibe que R se aleja con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Esta sería la correcta. ¿Por qué? Porque este le saca 40 kilómetros por hora. Entonces, em, en un momento lo va a sobrepasar por obviedad, porque va más rápido. Entonces, al final, siempre le va a sacar 40 kilómetros por hora. Entonces, va a ir más rápido. Entonces, esta sería la correcta. ¿Ya? Y la pregunta del comienzo era: ¿el siguiente gráfico de rapidez o en función del tiempo te describe el movimiento de un automóvil que se mueve en línea recta? ¿Ya? Entonces, se fijan aquí, empieza con una velocidad de 20 metros por segundo en el tiempo cero. Vamos a hacer una línea recta aquí. Cero, esta es la referencia. Pero aquí hay la velocidad cero es de 20 metros por segundo. Son 20 ya por si acaso. Y luego, a los 10 segundos, disminuye a 10. Y luego se mantiene constante a los 20 segundos, los 10 metros por segundo. Entonces nos dice cuál fue la distancia recorrida para el automóvil durante los 20 segundos registrados. A ver, yo lo que hice aquí, la línea de tiempo era como también para mostrarle ah, eh, cómo, a qué se refiere la gráfica esta, ¿ya? Pero para sacar la distancia recorrida, es lo que yo le había dicho anteriormente, que si es una gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva, en este caso, aquí hay un triángulo, aquí hay un cuadrado, y aquí hay otro cuadrado. Entonces, si sacamos el área bajo la curva de eso, vamos a sacar la distancia total. Entonces, el área bajo la curva sería el área del triángulo, porque aquí ya están separados ya, pues. Entonces sería el área del triángulo, sería la base por la altura, la base que son 10 por la altura, sería 20, 10 partido en 2. Entonces esos son 50. Después sería el cuadradito acá. Pueden tomarlo todo el cuadrado entero. O sea, todo este. Ya. Podrían tomarlo. Pero vamos a ir paso a paso. O sea, vamos a separar el cuadradito. Entonces serían 50. Después este cuadradito son 10 por 10. Son 100. Y este cuadradito son 10. De aquí a acá hay 10. Y el otro 10. Entonces sumamos todo eso, nos va a dar 250. O sea, la respuesta correcta sería la D. 250. Ya. Entonces, la síntesis de clase sería: un movimiento uniforme rectilíneo es un movimiento, obviamente, uniforme. ¿A qué se refiere eso? Que es decir, tiene una rapidez constante, ¿ya? Es rectilíneo. ¿A qué se refiere eso? Que tiene una trayectoria en línea recta. También hay otro que es circular, pero vamos a verlo, yo creo que mucho más adelante. ¿Ya? Esta velocidad constante. Hoy recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces por eso nos daba esa gráfica que era como una recta. Una función lineal. Y su ecuación de movimiento, que escribe la posición del objeto en cualquier punto, es esta. Ya. Entonces, eso sería toda la clase. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me avisan.
Y eso, ya chicos, cuídense, chao.